Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a explicarle acerca de lo que fue la investigación cuantitativa de la empresa Cultivos. La empresa en estudio se dedica al rubro de las agroindustrias. Cultivos comercializa productos naturales peruanos como la robina, miel y café premium. En lo que es la ficha técnica, el objetivo es conocer la accesibilidad, la participación y la calidad percibida de la publicidad a través de las redes sociales en el año 2020 de la empresa Cultivos en la ciudad de Trujillo. Como único objetivo, son personas de nivel socioeconómico A y B entre los 25 a 50 años. La técnica que utilizamos fue una encuesta de satisfacción virtual con una aplicación de un cuestionario estructurado. El cubrimiento fue Trujillo de la Libertad y la muestra fueron 169 personas. El margen de error fue con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, y se desarrolló entre el 8 al 15 de noviembre. En planificación de estudio escogimos un tipo de investigación concluyente causal, ya que queríamos saber la causa del por qué la baja participación de los clientes de Cultivos en las redes sociales y si esta estaba vinculada a la publicidad empleada por la empresa, contando con una única base de datos brindada por la empresa Cultivos. En lo que es análisis de variables, utilizamos para analizar el nivel de aceptación y de percepción de la publicidad de la empresa Cultivos las siguientes variables. La primera, accesibilidad a las redes sociales. La segunda, participación en las redes sociales y páginas de Cultivos. Y la última, calidad percibida de la publicidad de Cultivos. En lo que es la estructura de preguntas, para el cuestionario utilizamos un esquema florero. El título de este cuestionario fue Cuestionario Empresa Cultivos. Después agregamos una pequeña introducción e instrucciones específicas. Y finalmente dividimos las preguntas en diferentes puntos, como datos generales, accesibilidad a redes sociales. La tercera fue participación en redes sociales y el último punto fue la calidad percibida. En lo que es los criterios de calidad y el perfil de consumidor, decidimos que las personas que contesten a este cuestionario deberían pertenecer al nivel socioeconómico A y B. Estos clientes deberían pertenecer a este segmento. Igualmente, tendrían que tener una edad entre 25 a 50 años. Además, vivir en la ciudad de Trujillo y en el periodo de tiempo que hayan consumido el producto de Cultivos en los últimos 6 meses. Estas personas podrían pertenecer tanto al sexo masculino como femenino. Desarrollo de la investigación. Para obtener nuestra muestra hemos aplicado una fórmula, pero para ello primero hemos tenido que seleccionar nuestra población meta, que son 300 personas previamente ya visualizadas como homogéneas en nuestra base de datos, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión del 5%. Sabemos de que P más Q es el 100%, por lo cual hemos considerado un 50-50% a cada uno de ellos. Como podemos observar en la imagen del costado, en la muestra se obtuvo el número de personas de 169 personas como muestra, a las cuales se le aplicaría después el cuestionario. El cuestionario se hizo mediante una metodología virtual, ¿no? Por lo cual se aplicó un proceso de recopilación digital para los datos. Inició cuando nosotros le pedimos a la empresa Cultivos la base de datos, ellos nos proporcionaron sin ningún problema la base de datos, la analizamos, le aplicamos las variables, le aplicamos la muestra, procedimos a luego comenzar a formular el cuestionario mediante las fórmulas de Google, le enviamos por unos mensajes de Facebook a los clientes y había dos alternativas, si es que ellos lo contestaban o no lo contestaban. En el caso de no contestarlo, nuestra solución era volver a enviarle el cuestionario y de sí contestarlo, procesábamos los datos para luego proceder a analizarlos en SPSS, como lo vamos a hacer de acá en adelante. Hipótesis número 1. Para esta hipótesis hemos utilizado dos variables, la variable uso de red y la variable intención de compra. En la primera variable tenemos un promedio de que las personas utilizan sus redes sociales de 2 a 3 horas, pero el 50% de las personas en general lo utilizan de 3 a 4 horas, con una varianza de 0,497. De la variable intención de compra tenemos un promedio de que las personas definitivamente sí han tenido una intención de compra y el 50% de las personas en este cuestionario consideran lo mismo, es decir, sí han tenido intención de compra, con una varianza de 0,607. Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula, que quiere decir que no existe dependencia entre ambas variables, y la hipótesis 1, de que sí existe dependencia. Aplicamos el chico de lado y nos damos cuenta de que efectivamente sí existe dependencia entre ambas variables. Hipótesis número 2.
Para esta hipótesis hemos utilizado dos variables, la variable satisfacción y la variable frecuencia. En la primera variable hemos obtenido un promedio de 1,13, lo cual quiere decir de que no existe satisfacción por parte de las personas con la publicidad aplicada por cultivos en sus redes sociales. Además, el 50% de las personas, hombres y mujeres, tienen una respuesta de 1, en lo cual se reitera su insatisfacción, con una varianza de 0,114. Además, en la variable frecuencia tenemos un promedio de 2,49, quiere decir que no existe mucha frecuencia de interacción con las redes sociales de cultivos. Además, el 50% de las personas, hombres y mujeres, tienen una respuesta menor o igual a 2, en la cual se reitera su poca frecuencia de participación, con una varianza de 0,997. Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis 1. En la primera se descarta cualquier tipo de dependencia de una variable con la otra, mientras que en la hipótesis número 1 se reafirma una dependencia entre la satisfacción y la frecuencia del consumo, es decir, que una depende de la otra para actuar. Esta es una hipótesis descriptiva. Entonces aplicamos el chi cuadrado y nos damos cuenta de que se aprueba la hipótesis número 1, es decir, si existe una dependencia entre ambas variables. Hipótesis 3. La hipótesis 3 sería compuesta por la pregunta: en las redes sociales de cultivos y de la competencia, ¿consideraría que este se debe mejorar? Y la siguiente pregunta: al momento de interactuar con el contenido de cultivos, ¿este le motiva a adquirir algún producto? Donde, ya teniendo estas dos preguntas, tenemos que plantear la hipótesis 0 y la hipótesis 1. Donde la hipótesis 0 nos dice que no hay ninguna dependencia entre esas dos variables, que sería la motivación de compra y la mejora. Y la hipótesis 1 nos dice que sí hay alguna dependencia entre estas dos variables, donde tendremos que aplicar la prueba de Kolmogorov, donde nos mostraría que el nivel de significancia, bueno, la significancia es 0. Esto significa de que es no paramétrica. Luego, después de esto, tenemos que aplicar el chi cuadrado, donde también nos dice de que es 0 en significancia. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una dependencia entre estas dos variables. También vamos a mostrar la media, la moda, algunos gráficos con respecto a la motivación y si quieren que mejore. Hipótesis 4. La hipótesis 4 estaría sujeta a la pregunta: al momento de visualizar el contenido de cultivos, usted suele interactuar con ella, y la pregunta: ¿le es utilidad el contenido de cultivos? Donde ponemos la hipótesis 0, no hay ninguna dependencia entre la variable utilidad e interacción. Y la hipótesis 1, hay dependencia entre la variable ya dicha, donde pondremos a prueba en Kolmogorov para ver si es no paramétrica o paramétrica. En este caso, en el cuadro que tendremos acá, nos presenta de que los resultados en significancia es 0, 0. Eso quiere decir de que es no paramétrica. Luego aplicamos el chi cuadrado, y nos reflejaría como resultado 0 y 0.69. En este caso, ¿qué quiere decir esto? De que hay una dependencia. Lo que nos afirmaría que en este caso la hipótesis 1 sí sería válida, si hay una dependencia. A continuación vamos a poner unas medidas de tendencia central, la media, la moda y unos cuantos gráficos. Hipótesis 5. La hipótesis 5 sería sujeta a la pregunta: ¿cuánto tiempo utiliza su red social y qué tan satisfecho se encuentra al momento de visualizar el contenido por publicidad en cultivos? Donde aplicaremos la hipótesis 0, que no hay ninguna dependencia entre la variable uso en la red social y la satisfacción que siente al ver la publicidad. Donde también pondremos la hipótesis 1, que hay dependencia entre la variable tiempo en la red social y la satisfacción. Donde tendremos que saber si es no paramétrica o si es paramétrica, donde aplicaremos la prueba de Kolmogorov, donde nos indica que es 0 en significancia. Y luego aplicaremos Pearson, donde nos indicará que en significancia es de 2.57. Bueno, 0.257. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una dependencia poca, muy poca dependencia, pero hay algo. A continuación vamos a presentar las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana, y unos cuantos gráficos. Siguiendo con la hipótesis 6, en este caso consideramos la variable confianza e información útil en las publicaciones. En este caso, las dos
hipótesis planteadas, la nula, por su parte, es que no existe ninguna consecuencia con respecto a la información útil en las publicaciones con la confianza generada. Pero la siguiente hipótesis es que a mayor información útil empleada en las publicaciones, existe una consecuencia positiva baja con respecto a la confianza generada hacia los productos. Posteriormente vamos a hacer una prueba de KS para medir la normalidad de estas variables, dándonos una significancia asintótica menor al 0.05, es decir, que no es normal. Por ende aplicaremos una prueba no paramétrica, que es el tau-v de Kendall para nuestro caso, dándonos un resultado de una significancia de 0.22, que no es menor al 0.05, por ende se rechaza la correlación y se acepta la hipótesis nula. Es decir, que si la empresa decidiera utilizar este tipo de publicaciones, no obtendría los resultados esperados. Por consiguiente vamos a hacer la medida de tendencia central. En este caso obtenemos un promedio de 3.81, que es decir que no están ni en desacuerdo ni en acuerdo, pero están parcialmente inclinándose hacia de acuerdo. Un 50% de los hombres y mujeres que participaron en este cuestionario tuvieron una respuesta menor o igual al 4, es decir que están parcialmente de acuerdo con respecto a la variable de confianza, con una varianza de 1.14. Como última hipótesis tenemos en este caso las variables de importancia de diseño y la variable de importancia de calidad para los diseños, planteándonos como hipótesis neutra que a mayor importancia en la creatividad de los diseños no aumentará la importancia de las fotos de productos utilizadas. Y como siguiente hipótesis es completamente lo contrario, que a mayor importancia que le den a la creatividad del diseño, sí aumentará la importancia en este caso de las fotos utilizadas. Posteriormente vamos a realizar la medida de tendencia central. Para la variable importancia en la creatividad del diseño, obtenemos un resultado de 3.19 en promedio, es decir, que lo consideran neutral a importante. Finalmente, el 50% de los hombres y mujeres que participaron en esta encuesta o en este cuestionario dieron una respuesta menor o igual a 3, es decir, que mantiene su opinión de importancia neutral con una varianza del 0.59. Por otro lado, para la variable de importancia en la calidad del diseño, obtenemos un resultado de 4.09 en promedio, es decir, que lo consideran importante. Por otro lado, el 50% de varones y mujeres que respondieron a este cuestionario dieron una respuesta menor o igual a 4, es decir, que mantiene su postura, en este caso, de la importancia, que lo consideran importante, con una varianza del 0.70. Finalmente, con una correlación de Pearson, nos otorgamos que nos dio una significancia menor al 0.05, es decir, que se acepta esta correlación por ende a la segunda hipótesis. Digamos que si la empresa decide utilizar una estrategia para mejorar la importancia, en este caso la creatividad de los diseños y la calidad, obtendría beneficios muy buenos por lo ya anteriormente mencionado. Finalmente, como barreras de entrada, consideramos que las personas no utilicen ninguna red social y o se les complica manejar alguna, además de que su competencia ya está posicionada en estos medios digitales, dificultándole así un poco el tema de conseguir un poco más de participación de mercado a la empresa Cultivos. Áreas de mejora, decisiones de marketing. En nuestro trabajo hemos podido evidenciar la motivación, ya que el 50% de clientes necesita evidenciar contenido de valor, tips, recetas, videos, datos curiosos que conviertan su intención de compra en una compra exitosa, porque a pesar de pasar horas en la red o en internet, no se animan a finalizar una compra ya que no hay un estímulo motivacional. También pudimos evidenciar la experiencia. El 50% de los clientes entre hombres y mujeres necesita otro tipo de contenido y horarios estratégicos de publicación, debido a que son muy pocas las veces que se evidencia en la publicidad de la página, y eso genera cierta insatisfacción, ya que muchos de los clientes no llegan a saber qué tipo de contenido se publica, además que indicaron sentirse insatisfechos con lo que ya se ha venido trabajando respecto a la información que se maneja en el resto de las publicaciones. Por otro lado, y punto muy importante, tenemos la satisfacción. El 50% de los participantes da a entender que necesita contenido más interactivo, dado a que actualmente el que se viene mostrando es poco interactivo y no genera ninguna intención de compra, en la mayoría de casos. El 50% de los clientes, además, desea evidenciar mayor participación de la empresa en redes sociales para generarles confianza y poder adquirir así los productos, ya que están parcialmente de acuerdo con que la publicidad es un factor determinante e importante para la decisión de la compra. En el otro punto también tenemos las estrategias de marketing, decisiones a tomar, que son replantear un calendario de contenido mensual o semanal, donde se incluyen publicaciones diarias de ser posible, además de cambiar el tipo de contenido, incluyendo tips, videos, procesos, etcétera, que haga más amena la experiencia de los clientes con la empresa,
y esto generará que se sienta satisfecho y poder lograr así una venta, ya que generaría mayor conexión con los clientes. Además, también tenemos presentar contenido interactivo, y esto puede ser mediante las historias de Instagram o proponer posts mediante Facebook, y este tipo de contenido pueden ser preguntas, juegos, datos curiosos, en donde invite a participar a los clientes.